A ver, ¿ahora sí ya? Sí. Ahí ya vemos el PowerPoint. Perfecto. Muy bien. Gracias. Así que esta es la primera vez que uso esta. Ok. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta en algún momento, nada más dice y ya, ¿sale? Sí. Muy bien. Entonces, pues Ana me pidió que les diera una clase de cómo hacer las interconsultas ahí ahorita que se van a ir a Soquipan, ¿sale? Entonces, lo intenté hacer lo más breve que pude. Ok. Entonces, pues me gusta mucho empezar con esta frase de un hombre que se llamaba Benjamin Rush, que en realidad es conocido como ser químico, pero también era médico y le dio mucha visibilidad a la psiquiatría en Estados Unidos. Entonces su frase dice, a los ojos del médico, el alma y el cuerpo de un paciente están tan unidos que uno no puede ser movido sin el otro. Las acciones del primero sobre el segundo son la causa de múltiples enfermedades y si se dirige adecuadamente se puede lograr que faciliten muchos remedios útiles. Ay, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, nada más apagamos el micrófono para que no se escuche el eco. Ah, ya, sí, de repente escuché mucho silencio. Ok, muy bien, entonces pues esta frase lo que me gusta es que pues ya desde sus tiempos pues era lo que él intentaba dar a conocer, que pues al humano ahora sí que no se le puede partir como en pedacitos, sino hay que estarlo viendo como un todo y que uno de esos todos también es la enfermedad mental. Antes de meternos bien como a qué es lo que tienen que hacer en la interconsulta, pues me gustaría hablarles de específicamente qué es la psiquiatría de enlace y que uno no es como algo que se haya inventado de un tiempo para acá, sino que ya lleva mucho tiempo evolucionando el concepto. Específicamente las dos, ¿cómo se llaman? Definiciones que ahora sí que son, o sea, que ya estaban más integradas, es la de este doctor que se apellida Zumbrunnen en 1992, que decía que es la parte de la psiquiatría que se ocupa de los trastornos psiquiátricos que ocurren en pacientes de otras disciplinas médicas. Y él decía que pues este tipo de psiquiatría hay que practicarla en un hospital general y fuera del territorio habitual de la psiquiatría, territorio entre comillas, porque pues digamos que ahora sí que el territorio normal sería un psiquiátrico, pero él lo que quería era que los psiquiátricos como tal dejaran de existir y que todos los psiquiatras estuvieran siempre dentro de un hospital general. Pero por ejemplo, este otro doctor en 1967 él ya decía que es el área de la psiquiatría que incluye todas las actividades diagnósticas, terapéuticas, pedagógicas y de investigación de los psiquiatras igual en un hospital general. La psiquiatría de enlace en realidad surgió al principio como nada más como cuestión de investigación o cuestión pedagógica y ya después fue evolucionando y se fueron incluyendo las actividades diagnósticas, terapéuticas, clínicas y ahora sí que todo lo que hacemos ahorita. Y así como específicamente si algún día uno de ustedes se hace enlacista y se preguntan que qué hacen, porque es muy frecuente que nos pregunten que qué hacemos, pues es la rama o la subespecialidad, lo que como le quieran llamar, que se encarga de tratar las enfermedades psiquiátricas y o alteraciones neurocognitivas y del comportamiento que se presentan dentro del hospital general, casi siempre que están derivadas de otras enfermedades médicas.
Además de eso, también podemos dar pues educación y cuidados psiquiátricos a los servicios no psiquiátricos del Hospital General, y pudiera ser que trabajáramos dando atención clínica en los servicios primarios de salud, por ejemplo, en los centros de salud, aunque eso sí, no es muy frecuente que digamos. Entonces, como les digo, no es como algo que sea de poquito tiempo para acá. En 1928, el entonces presidente de la APA, pues él decía que era importante atender los diversos niveles de integración del humano, ya sea estructural y funcional, físico-químico, individual y social. Y en base a eso, pues iban más o menos desarrollando la función, solo que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que modificarse otra vez por todo lo que se necesitó en ese entonces. Entonces ahí sí ya crearon como tal departamentos de psiquiatría en hospitales generales, y fue cuando se hizo el concepto de que los síntomas físicos están causados por alteraciones psicológicas al darse correlaciones, clínicas entre la psique y el soma. Entonces, en base a esta definición fue que hicieron esta superposición, que es como, acá está la parte médica, la parte psiquiátrica, y en medio es todo lo que comparten, que puede ser presentaciones psiquiátricas de condiciones médicas. Ahí pudiera ser, por ejemplo, no sé, un paciente con algún tumor cerebral en algún sitio específico y que esté dando síntomas psiquiátricos. Presentaciones médicas de condiciones psiquiátricas, por ejemplo, un paciente psicótico que tenga apotomanía y se cause alteraciones hidroelectrolíticas. Reacciones psicológicas a condiciones médicas, que de repente para eso les encanta hablarnos, así que les dicen que les acaban de dar un diagnóstico de alguna enfermedad terminal y pues ya tienen su periodo adaptativo. Condiciones médicas y psiquiátricas comórbidas, pues así, pues no sé, pacientes con depresión e hipotiroidismo, lo que ustedes quieran. Complicaciones psiquiátricas de condiciones médicas. Ahí, por ejemplo, pudiera ser alguna paciente en una recaída de lupus y que empiece a tener neurolupus, y condiciones médicas de condiciones psiquiátricas, que igual volvemos a lo mismo, o sea, un paciente con algún trastorno psicótico descontrolado y que haya no sé, haya tenido alguna conducta de riesgo o algo que pues, ya se haya complicado con otra cosa. Dentro de todas las definiciones que se hicieron de psiquiatría de enlace, pues hicieron postulados específicos, como para saber para ponerse de acuerdo cuál iba a ser la función dentro del Hospital General. Estos postulados pues dicen: 1, que la salud y enfermedad humana son vistas como estados sin una delgada línea que las divide y están determinadas por factores biológicos, psicológicos o sociales, que esta pues básicamente es la definición de salud y salud mental. Cualquier evento a cualquier nivel de organización del organismo humano puede tener repercusiones en todos los demás niveles. Entonces volvemos a lo mismo, la parte de no dividir al humano en pedacitos, sino que, no sé, si tengo una enfermedad del corazón, esa enfermedad del corazón me va a afectar todo, incluyendo la parte mental. El diagnóstico médico se debe centrar no solo en la identificación de una enfermedad en particular, sino en la situación global del paciente y la contribución de todos los determinantes para el cuadro clínico actual. Igual ahí, porque la enfermedad en particular, por alguien con diabetes no puede quedarse nada más si tiene diabetes, sino hay que ver todo lo que hay a su alrededor, porque a lo mejor todo lo que hay a su alrededor va a afectar
la evolución, perdón, y el pronóstico sí también de esa enfermedad. Los factores psicosociales deben considerarse dentro de las medidas de planificación preventivas y terapéuticas. No sé si ahí en el hospital también lo hagan, pero por ejemplo, cuando se está dentro de un comité de trasplante, nosotros somos parte importante porque hay que valorar la parte psicosocial de si el paciente al que van a trasplantar tiene un buen apoyo familiar, tiene ahora sí que las condiciones económicas, las condiciones sociales para ser un buen candidato, porque si es un paciente que está prácticamente abandonado, que no tiene un nivel sociocultural adecuado, pues no se le considera un buen candidato a trasplante porque a lo mejor el órgano se perdería en poco tiempo. La relación entre el paciente y sus cuidadores influye en el curso de la enfermedad y eficacia del tratamiento, eso en cualquier tipo de enfermedad, y porque hay muchos que, por ejemplo, por darle en la torre a sus cuidadores, dejan de cuidarse, o pacientes que ya necesitan más asistencia y si sus cuidadores ya tienen sobrecarga o simplemente sus cuidadores nunca quisieron ser los cuidadores, no los van a atender como se debe. Y que la psicoterapia puede ser valiosa cuando se reconocen factores biológicos que contribuyen significativamente en la presentación, mantenimiento o exacerbación de cualquier enfermedad. Ahí también, pues, no a todo mundo se le da psicoterapia, hay que seleccionar a quién sí y quién no. Ay, perdón por los perritos. Nosotros básicamente, ya viendo como los postulados, la definición que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, pues nos dedicamos a 3 grupos generales de pacientes. Unos son quienes tienen comorbilidades psiquiátricas y otras enfermedades médicas en general y que se complican el tratamiento entre ellas, quienes tienen trastornos funcionales y somatomorfos y quienes tienen trastornos psiquiátricos como consecuencia directa de una condición médica primaria o de tratamiento. En el primer caso, son comórbidas, así como dice las enfermedades, entonces no depende una de la otra, sino que pues le pasaron las dos. Y en este tercer grupo es pacientes que ahora sí que eran como previamente sanos, les pasó alguna condición no psiquiátrica y después de eso ya tuvieron el trastorno psiquiátrico. Ok, y ahora sí yéndonos como específicamente a la parte de la interconsulta, antes, para que no se los vayan a querer agarrar en curva, porque también pasa, ¿qué sí hacemos? Atender las necesidades de salud mental en un paciente que está en un ambiente no psiquiátrico. Esto es pacientes que ya tenían alguna enfermedad psiquiátrica conocida o pacientes que van debutando o pacientes que ya la tenían pero no los habían no habían tenido un seguimiento y que en este momento necesitan ese seguimiento porque está afectando la parte del tratamiento de la enfermedad no psiquiátrica, lograr mejores resultados en el tratamiento de pacientes hospitalizados y que tienen comorbilidades psiquiátricas. Esto porque ahorita no me acuerdo exactamente de las cifras, pero pues sí, dentro de los poquitos estudios que se han hecho, pues se ha visto que los tiempos de estancia hospitalaria se disminuyen mínimo un 30% y también la evolución una vez que fueron egresados del hospital también es mejor en pacientes que se les dio atención a la parte psiquiátrica que en pacientes en los que nada más se enfocó en la parte física y lo psiquiátrico se dejó ahí de ahí aparte. Mejorar la relación médico-paciente, eso no quiere decir que nosotros, acá como dicen, la parte de no hacemos que vamos a hacer el referee entre ellos, sino que hay ocasiones
en las que pues puede haber malentendido entre el médico y el paciente o entre el médico y la familia, y eso hace que pues que algunas decisiones no se tomen adecuadamente porque, no sé, tienen la idea de que el médico no está haciendo lo correcto o el médico cree que el paciente no se está cuidando adecuadamente o cosas así. Entonces es como ver qué está pasando aquí, y ayudarles a que esa relación mejore, pero es lo que les digo, o sea, no, nosotros no vamos a llegar a ser ahora sí como el referee, sino que solo vamos a mejorar lo que ya está, no vamos a crear algo de cero. Y en otras ocasiones se nos pide valorar la capacidad de decisión de un paciente, específicamente esto en pacientes que no aceptan algún tratamiento específico, por ejemplo, en pacientes con cáncer que no aceptan la quimioterapia. Entonces nos piden que nosotros valoremos esa capacidad de decisión para ver que el paciente mentalmente sí está en condiciones de decir, bueno, no quiero ese tratamiento, y no sea porque no alcanza a entender la gravedad, pacientes que, no sé, que crean que se van a curar con alguna otra cosa, o pacientes que a lo mejor ya traían, por ejemplo, una depresión grave desde antes, y esta es como una manera de una conducta suicida pasiva. Entonces ahí sí hay que valorar todo esto. Y en la parte de que no hacemos, dar las malas noticias, porque suele suceder que así nos hablan para que nosotros le vayamos a decir que tiene cáncer al paciente. Entonces no, eso no nos toca a nosotros, eso lo hace el tratante, y ya nosotros entramos después. Lo que ya les había dicho, de ser el referee entre el paciente y sus familiares, o el paciente y el médico, nosotros no vamos a parar peleas. Manejar a un paciente difícil cuando su tratante ya no sabe qué hacer, les pongo entre comillas, porque igual, pacientes difíciles de repente es así como, ay, no se quiso tomar el tratamiento un día, ya, es paciente difícil, o ay, es muy preguntón y de repente no está de acuerdo con lo que le queremos hacer, ya es paciente difícil. Entonces ahí a lo mejor, y de repente los médicos dicen como, ay, no, ya no lo aguanto, ya no sé qué hacer con él, que el psiquiatra se encargue de eso, y muchas veces ni siquiera es un paciente difícil, a lo mejor es un paciente angustiado. Y ser el mensajero del equipo médico, eso suele suceder por ejemplo, cuando tienen a un paciente difícil, según ellos, que es como ya ni se quieren parar con el paciente, y ahora quieren que nosotros seamos los que les digamos qué va a pasar con su tratamiento, qué va a pasar con su seguimiento, pedir consentimientos, así como para cosas específicas. Ahí también eso a nosotros no nos toca. Nosotros entraríamos en la parte de que esa relación mejore, y de decirle al médico, pues, ¿sabes qué? O sea, no, ese es tu trabajo, yo solo soy el interconsultante. Los motivos por los que normalmente nos suelen pedir interconsultas, igual como les dije ahorita en la diapositiva pasada, hay muy poquitos estudios sobre psiquiatría de enlace. Entonces, pues no es como que tengamos cifras específicas. Y en realidad la comorbilidad entre patologías médicas, quirúrgicas y psiquiátricas, pues no la sabemos exactamente por esto mismo, pero haciendo estimaciones, más o menos está entre el 30 y 60% de pacientes hospitalizados y 50 a 80% de pacientes ambulatorios. La tasa de interconsulta también al servicio de psiquiatría es muy bajita en todos los hospitales en general. Dentro de los poquitos estudios que hay pues es más o menos del 4 al 13%, y el promedio es del 9%. Y eso, si se ponen a buscar así los documentos que aparecen, es en los últimos
30 años. Y el 50% de todas las interconsultas que nos piden es porque tienen dificultades con el tratamiento, ya sea porque por la mala relación entre el médico y el paciente, porque el paciente no se quiere tomar el tratamiento por alguna razón, porque el paciente se lo toma mal, entonces pues hay que ir a ver, o bueno, nos piden que vayamos a ver qué está sucediendo. En cuanto a eso, pues les junté aquí tres estudios que hicieron. El primero es, no me acuerdo si es Bolivia, donde está la ciudad, y los otros, los del Hospital General y Hospital Central, esos sí son de la Ciudad de México. Entonces era como todos los motivos, hicieron en los tres fue año y medio que estuvieron juntando las interconsultas por los que les solicitaron. Digo, los motivos por los que les solicitaron la interconsulta, y hicieron sus tablitas de las causas más frecuentes, que eso también, digo, nosotros no tenemos un estudio específico, pero se aplica con nosotros. Entonces, normalmente, las causas más frecuentes por las que nos piden ir a verlos es por cuestión de consumo de sustancias, específicamente el alcohol. Ya hay algunos lugares en específico en los que se alcanza a meter a lo mejor un poquito las anfetaminas o la cocaína, pero el alcohol siempre es el principal. Bueno, aquí dice episodio depresivo leve o moderado, pero en realidad es todos los trastornos depresivos y la ansiedad. Son los tres más comunes por los que nos piden que vayamos a valorar a un paciente. Y ya los otros que van atrásito de ellos son los trastornos adaptativos, como de cuando les acaban de dar la noticia de la enfermedad. Los trastornos psicóticos, los trastornos psicóticos, la mayoría es secundario a la enfermedad o al tratamiento no psiquiátrico. Distimia, pero entra dentro de los trastornos depresivos, y el delirio. Sobre todo en pacientes de la tercera edad, es prácticamente el 70-80% de las ocasiones hay que valorar delirium en ellos. Ya sabiendo todo eso, entonces ahora sí, cuando les hablen allá a Soquipan que vayan a ver a su paciente, ahora sí, ¿qué tienen que hacer? A la hora que les pidan la interconsulta, desde ahí, ustedes preguntar y asegurarse de que sí hay un motivo válido para hacer la misma. Si por lo mismo de que les dije, si llegan y les quieren decir, ay, es que es un paciente que tiene cáncer y hay que decirle, y así como, ay, les avientan la bolita para tú dile, entonces desde ahí, a ver, no, díganle ustedes, y ya después si se necesitan, entonces ya voy yo y lo veo. Entonces ahí sí, por ejemplo, ahí no sería un motivo válido de interconsulta. Ya si son, por ejemplo, que ya le dijeron y ya lo notaron que anda de ahí como deprimido, ok, sí, ya voy y ya lo veo. A veces lo solemos decir en broma, pero sí pasa que se decía, ay, es que le acabo de decir que tiene cáncer y lloro. Pues sí, es normal que haya llorado, pero el que haya llorado no quiere decir que ya necesita a un psiquiatra. Si ya dijeron, bueno, sí, voy a ver al paciente, entonces llegar con el paciente, se presentan, soy el doctor fulanito y vengo del servicio de psiquiatría, y preguntarle si está de acuerdo en que lo valoren. Eso porque a veces llega a pasar que nos hablan a nosotros, pero el paciente no sabía que lo iba a ver, que lo iban a ver los psiquiatras. Entonces, pues sí, es como de repente muy, muy invasivo querer llegar a hacer la valoración y el paciente ni sabía que íbamos a ir en primer lugar. Entonces, preguntarle si está de acuerdo.
La mayoría de pacientes dicen que sí. Ya si les llega a tocar uno que diga, no, yo no quiero, yo no necesito, yo qué sé, ok, muy bien, gracias. En ese momento se retiran, van con su equipo médico y les dicen, oye, el paciente no quiere que lo valore. Entonces, pues no se le puede forzar a que sea valorado, porque puede ser que o ni siquiera les diga la información que ustedes necesitan o se ponga a la defensiva, no acepte el tratamiento. Entonces, si no está de acuerdo en que lo valoren, decir, ok, que el equipo médico vuelva a hablar con él y que, bueno, su equipo tratante vuelva a hablar con él y ya después, si el paciente acepta, ya vuelven a regresar. Si ya el paciente dijo que sí está de acuerdo, ya lo vamos a valorar, ok, entonces le vamos a pedir al familiar que salga un poquito del cuarto para estar con ellos, con los pacientes pediátricos también, al menos que sean muy chiquitos, pues no, ¿verdad? Ahí se quedan los papás. Pero ya si son como de 8 o 9 años hacia adelante, sí se les puede pedir que nos den 10, 15 minutitos con ellos solitos y ya después ya regresamos a los papás. Y dar la mayor privacidad posible para la valoración. Normalmente cuando están pues hospitalizados con los cuartos estos de 6 camas, obviamente no podemos llevarnos al paciente al consultorio o a otro lugar, pero lo que sí se puede hacer es correrlas, o sea, cerrar sus cortinas, si van a tratar algún tema como más delicado, pues no estar así como hasta acá, hasta la cama, donde está la mesita de los pacientes, sino a lo mejor acercarse un poquito a él para que el paciente pueda hablar un poquito más bajito y sienta pues esta parte de, no se están enterando los 5 vecinos de todo lo que estoy diciendo. Antes de querer saltar a toda la parte psiquiátrica, preguntarle sus datos generales, como la ficha clínica, por qué lo hospitalizaron y desde cuándo está hospitalizado. Preguntarle si conoce el motivo por el que se solicitó la intervención de psiquiatría, porque también a muchos pacientes sus médicos les dicen, oiga, le voy a hablar al psiquiatra para que lo venga a ver. El paciente dice, ok, sí, pues es parte de lo que me van a hacer en la hospitalización, pero ni siquiera tienen idea de para qué queremos a un psiquiatra. Entonces, pues sí sería bueno que ellos también supieran por qué sus médicos están pidiendo que nosotros intervengamos. Ya que tenemos todo eso, entonces no vamos a hacer una historia clínica completa, pero sí necesitamos datos que nos van a servir, como de antecedentes y comorbilidades, las alergias específicamente, qué comorbilidades tiene, desde cuándo sabe que las tiene y si ya tiene complicaciones de las mismas, qué tan controladas están y qué medicamentos tiene. En ese momento no queremos así, no sé, alguien con hipertensión desde hace 20 años, ahorita no nos interesa la historia de 20 años de tratamiento de hipertensión, sino los que estaba tomando antes de que lo hospitalizaran. Y ahora sí, específicamente con el padecimiento psiquiátrico, pues es un poquito lo que se les pregunta en urgencias, en urgencias del Hospital General, si ya tenía antecedentes de síntomas psiquiátricos, qué tenía y desde cuándo los tenían, si son pacientes con consumo de sustancias, qué consumía, cuánto consumía, desde cuándo consumía. Y ahorita en este momento, si ustedes encuentran que tenga síntomas de abstinencia o de craving, porque también a veces, o sea, por ejemplo, si les mandan a hablar por un paciente con consumo de alcohol, pues lo primero que hay que descartar es que sus síntomas psiquiátricos que tiene es por abstinencia de alcohol. Con otros pacientes, de repente, cuando los hospitalizan, pues saben que consume alguna otra sustancia, pero como ahora sí que en el Hospital General no
no son como tan detallistas en cuánto consume y desde cuánto, y en ver si es abuso o dependencia o algo así. Entonces, pues a lo mejor se les pueden pasar y que ahorita el paciente esté en abstinencia de anfetaminas o de cocaína o de alguna otra cosa, y que pues por eso sea que se les está poniendo mal. Igual sus medicamentos prescritos, los psicofármacos específicamente, qué, cuánto y desde cuándo lo tiene, y si los está tomando en la hospitalización, porque muchas veces también el motivo del que se les pusieron mal es porque los hospitalizaron y se olvidaron de los medicamentos psiquiátricos, y entonces al rato así, un paciente que parece que está en delirio y en realidad tiene supresión de benzodiazepinas, un paciente que se queja que le duele la cabeza, que está mareado, que está vomitando, que ya se les hace que algo le está dando pero no encuentran qué, y resulta que tomaba venlafaxina y hace 4 días lo hospitalizaron y nadie se preocupó en darle la venlafaxina. Entonces toda la causa de su molestia es eso, que está en su presentamiento de venlafaxina. Ok, denle su medicamento y ya van a ver cómo va a estar bien. Los síntomas psiquiátricos actuales, que es por lo que les mandaron a hablar, y también preguntarle al paciente si está de acuerdo, en caso de que no lo tenga, de que ahorita ustedes le empiecen un tratamiento y que después le vayan a dar el seguimiento también de repente. Si no aceptan el tratamiento, entonces ok, ni se peleen tanto, le vamos a dar algo para ayudar durante la hospitalización, y pues ya para después se le puede volver a hacer la sugerencia, pero si no acepta, pues igual no hay mucho para dónde hacerse. Ya después de que acabé de hablar con el paciente, entonces voy y ahora sí leo el expediente y explico todo lo que quiera, y hablo con el equipo médico de otra vez. ¿Cuál fue el motivo de ellos para hablarme? Porque a lo mejor su motivo de consulta es algo totalmente diferente a lo que yo encontré cuando estuve con el paciente. ¿Con qué diagnósticos lo ingresaron? La evolución del padecimiento no psiquiátrico, igual, o sea, no queremos los 20 años de evolución de la hipertensión, sino si ahorita entró por alguna complicación de la hipertensión, ok, de que entró para acá, ¿cómo ha estado esa evolución? La evolución del padecimiento psiquiátrico dentro del hospital, ahí pues sus mismos médicos, enfermeras les van a decir, pues no sé, un paciente con delirium, por ejemplo, no, hombre, pues todo el día se la pasa dormido, nada más despierta para comer, para ir al baño, yo qué sé, pero no da lata, y en la noche, así como el meme de Palpatine de poder infinito. El tratamiento actual que tiene ahorita, así ahí también, pues si no le están dando, no sé, el enalapril que tenía antes, pero a lo mejor ahorita tiene, no sé, infusión de nitroglicerina, por ejemplo. Los diagnósticos actuales a lo mejor ya le descartaron alguno de los ingresos o ya le agregaron diagnósticos nuevos, y los resultados, tanto de estudios de laboratorio y de gabinete que tienen hasta ahorita. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta, importante, no se les vaya a olvidar revisar los resultados de estudio. Y ya que hicimos todo eso, entonces pues hay que hacer como una integración de toda la información que obtuvimos. Entonces, paso número 1, mi sospecha diagnóstica. Ahora sí que lo primero que hay que hacer es descartar, ¿es psiquiátrico o esto no es psiquiátrico? Que a lo mejor los síntomas sean por una patología no psiquiátrica o efecto secundario de un tratamiento. Entonces, por ejemplo, una patología no psiquiátrica, no sé, un paciente con una neuroinfección. O ahorita también, o más bien, ok, sí, una neuroinfección, pero también, ahí a lo que me quiero referir es, de repente hay patologías que como son de más difícil diagnóstico,
y se presentan más con puro síntoma psiquiátrico, entonces de repente se les pasa. Específicamente ahorita estoy pensando en encefalitis autoinmune, que casi todos los pacientes empiezan, o encefalitis viral también puede ser, que casi todos los pacientes llegan así como, empezaron de repente con sus síntomas psiquiátricos, los hospitalizan y entonces después es un pleito con nosotros porque es psiquiátrico o no es psiquiátrico, que porque ya le tomaron un líquido cefalorraquídeo, una tomografía y salió normal, pero esa se la tomaron cuando llegó. Entonces ahí, por ejemplo, esas encefalitis, hay que esperarnos una semana para que a lo mejor el líquido cefalorraquídeo ya salga alterado o la resonancia ya salga alterada. Y muchas veces no les hacen un electroencefalograma, entonces ahí ahora sí que hay que ponernos firmes en si yo estoy seguro, y si algo me dice que esto no es psiquiátrico, entonces ahora sí que no dejarme intimidar por todos los demás y explicarles, no, mira, es que yo creo que no es psiquiátrico por esto y esto, se discute con todos, se piden estudios complementarios en caso necesario, por ejemplo, en el caso de que estoy sospechando una encefalitis, pues que le hagan un electroencefalograma. De repente eso es más útil que la resonancia a lo mejor, porque va a ser más rápido que el electroencefalograma salga alterado. Y ya que se tengan los estudios complementarios o se hable con el equipo y todo, pues entonces ya vemos qué se tiene que hacer. Y también dentro de esto igual, o sea, por ejemplo, a lo mejor sí, está bien mal porque está en delirium. Y me hablan porque en la noche se les pone bien mal y de ahí se cuelga hasta de las lámparas, pero por ejemplo, yo no le voy a curar el delirium. Ellos tienen que encontrar qué es lo que se lo causó y controlar lo que lo está causando. O sea, yo solo puedo ahora sí que darle mi medicamento para que se controle en la noche y no ande colgándose de todos lados, pero yo yo solo voy a ayudar en eso. Yo no voy a pasarle la lamparita mágica para que se cure. Y luego, paso número 2, si sí es alguna condición psiquiátrica que necesito tratamiento, entonces pues primero, si ya tuvo medicamentos antes y ahorita no los está tomando, pues hay que ver si necesito de verdad reiniciarlos. Por ejemplo, estos pacientes que tienen 3, 4 medicamentos psiquiátricos, a lo mejor no es necesario volverle a dejar los 3, 4 tratamientos. Y de preferencia hay que dejarles ahora sí que regresar a la parte de la monoterapia y dejarle ahorita el que de verdad necesita. Antes de soltarle cualquier medicamento, individualizar el tratamiento. Una parte de individualizar es siempre tener en cuenta los efectos secundarios y las interacciones. Los efectos secundarios de nuestros medicamentos en especial porque a lo mejor le empiezo a dar un medicamento nuevo, le da un efecto secundario y luego qué tal que todos nos confundimos y ya no sabemos si era el medicamento o era complicación de la patología por la que está hospitalizado. Entonces, ok, tener en cuenta que si yo le empecé a dar haloperidol y de repente le empezó a temblar la mano, entonces, ok, probablemente es el haloperidol, no le dio ahí, no sé, alguna alteración hidroelectrolítica de pronto. Y las interacciones medicamentosas, porque igual de repente son las que nos andan sacando sustos y muchos no las consideran, entonces se ponen acá a hacer toda una historia complicada y a buscar muchas causas diferentes cuando a lo mejor la causa es que juntamos citalopram con furosemida y ya hubo una hiponatremia. Entonces, dentro del tratamiento individualizado, hay que considerar la edad del paciente y riesgos hacia patologías específicas. Por ejemplo, si me mandan a llamar
a ver a un niño, mi primera sospecha no va a ser delirium. Sí lo pueden tener, pero no es lo más común. Caso contrario, si me llaman a que valore a alguien de 85 años, entonces probablemente tengo que sospechar que igual y es un delirium lo que voy a ver. No es como, todos los viejitos tienen delirium, pero sí es lo más común. Entonces, pues ya, desde ahí ir descartando cosas. Igual, que me manden a hablar por un paciente de 75 años porque está psicótico, pues a lo mejor ya voy a descartar, y ya preguntando, no tenía, o sea, psiquiátricamente era sano, pues voy a descartar que haya empezado ahí, no sé, con trastorno bipolar a lo mejor. Las comorbilidades. Considerar todas las comorbilidades en específico, yo aquí les puse como las que de repente más nos complican, la insuficiencia renal, cardíaca y hepática, esas tres, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo estén, es si nosotros necesitamos hacer ajustes con las dosis de los medicamentos, o alguno ya está contraindicado o ya ni siquiera les podemos dar. O sea, por ejemplo, insuficiencia hepática, pues ya desde ahí ya nos complicó porque hay que descartar los medicamentos de metabolismo de metabolismo hepático. Entonces hay que pensar en medicamentos que sean como más renales o alguna otra cosa. Entonces nos quedamos con muy poquitas opciones. La insuficiencia renal, porque abajo de la tasa de filtración glomerular, abajo de 60, pues ya tenemos que ir empezando a reducir dosis de medicamentos, y ya a partir de 30 o 40, muchos de nuestros medicamentos ya están contraindicados. O hay que reducir la dosis todavía más. Y la insuficiencia cardíaca, porque no vayamos a causar un alargamiento del QT o una arritmia o alguna cosa así. Y las otras que de repente nos llegamos a topar mucho, pues son las enfermedades neurológicas, reumatológicas e infecciosas, que nos pueden confundir. Dentro de los estudios que hay que revisar, pues siempre el electrocardiograma. Hay otra recomendación, de repente les piden la interconsulta por pacientes con intento de suicidio, con sobreingesta de medicamentos. Les toman los estudios de laboratorio, les hacen su lavado con carbón activado y todo, pero nunca tienen esos pacientes un electrocardiograma. Entonces también es importante que ustedes les pidan un electrocardiograma, porque a lo mejor ahorita en este momento no tiene algo, pero hay medicamentos, los antipsicóticos, el citalopram, que a lo mejor es de acción un poquito retardada, pero les causa alteración cardíaca. Entonces hay que pedir el electro para mínimo tener un basal por si después se llega a complicar. Lo que les dije de la función renal, hepática y tiroidea, porque también eso nos puede hacer, o sea, la función tiroidea nos puede complicar el tratamiento, o a lo mejor la función tiroidea es la que está causando los síntomas. Y los electrolitos séricos también. Luego esos pobres nosotros los dejamos en el abandono, pero también los necesitamos. Las interacciones farmacológicas, por ejemplo, con los antibióticos, con los antivirales, los antibióticos en específico. Ahorita el que me acuerdo que usan en hospitalización es el Linezolid. Ese hay que tener cuidado por interacción, por síndrome serotoninérgico, porque el Linezolid funciona como ISRS. Los antivirales específicamente, por ejemplo, en pacientes con VIH, que ahorita ya no pasa tanto, sí, normalmente todos los medicamentos se les pueden dar, pero sí cuidar, que no vaya a tener alguna interacción. Lo que ya había dicho en alguna diapositiva pasada, los diuréticos, porque junto con los antidepresivos causan hiponatremia. Entonces ahí entra la importancia de tener electrolitos séricos. Si ya es un paciente que tiene hiponatremia, entonces a lo mejor
yo me tengo que esperar con mi antidepresivo, ahí como valorar, pues, ¿qué me urge más? Que primero le arreglen los electrolitos y ya después vemos la dosis de diurético y ya vemos para yo agregarle mi antidepresivo, o le empiezo ahorita el antidepresivo y ahora sí que lo va a matar más rápido, la depresión o la hiponatremia. Y los antiarrítmicos, anticoagulantes, antiagregantes, los antiarrítmicos por lo mismo, de que luego nuestros antipsicóticos o algunos antidepresivos pueden causar alteración de la conducción cardíaca, y los anticoagulantes y antiagregantes porque aumentan el riesgo de sangrado. Y de ahí en más, pues todos los demás medicamentos que tengan. Y los antecedentes, dentro de los antecedentes psiquiátricos, igual, sus medicamentos que ya tomaban desde antes, precisamente para esto, por los medicamentos que nosotros tenemos que pueden causar el síndrome de supresión. Entonces, en ese caso, hay que volvérselos a dar. Aquí, de lo que insisto mucho con las interacciones, pues sí, es normal que no, pues no me sepa todas las interacciones porque son muchísimos medicamentos. Entonces, el que yo les digo que puede ser su mejor amigo y que lo pongan ahí en su celular dentro de los favoritos, es esta página de Medscape, que es, hay muchas páginas para revisar las interacciones farmacológicas, pero esta es como de las más completas. Entonces, es como, este cuadrito que estoy señalando pues le abren y es lo que aparece, y ya para verlos ustedes van metiendo, ahí ponen todos los medicamentos que se está tomando el medicamento y les ponen las interacciones y las divide en interacciones así como esta que es menor y que pues de repente es como no nos va a curar tanto, en interacciones que hay que monitorear de cerca, y hay otras interacciones que dice así como contraindicado. Entonces, por ejemplo, aquí, con este paciente que puse sertralina, furosemida y enalapril, la furosemida y sertralina ya me está marcando que por sinergismo psicofarmacodinámico puede ser que causen hiponatremia, y por ejemplo, acá ponen más, les surge más el enalapril con la furosemida, que no vaya a causar hipotensión o insuficiencia renal. Ahí también, si ustedes tener en cuenta, uno diría, pues a mí qué me importa la interacción entre el enalapril y la furosemida, pero qué tal que la hipotensión la hace después de que yo le agregué la sertralina y ya le quieren echar la culpa a la sertralina. Entonces decir, a ver, no, probablemente no fue la sertralina, probablemente fue que le están dando enalapril y furosemida y ya le tienen que ajustar la dosis. Y luego, paso 3, comunicarse otra vez con el equipo médico. Este paso hay que repetirlo todas las veces que sea necesario, porque muchas veces quien necesita más la interconsulta es el médico y no tanto el paciente. Y eso es ya cuando pues ya el médico está muy ansioso porque ya no haya qué más hacerle al paciente, porque no se mejora, porque lo que sea. Comunicarles cuál es mi sospecha diagnóstica y si le voy a empezar tratamiento y qué le voy a dar, ya decirles, ok, le voy a dar tal medicamento, entonces decirles cuáles son los efectos secundarios que puede tener por mi medicamento, y también qué interacciones tienen ellos. Como ellos son ahora sí que los que están ahí las 24 horas, pues qué interacciones ellos tienen que tener en cuenta, de que si se llegara a presentar, entonces a lo mejor adelantarse y ni siquiera hablarme primero. O sea, por ejemplo, si tienen un paciente con linezolid y yo le empecé antidepresivo y de repente le empiezan a ver datos de un serotoninérgico, entonces ahí decirles, pues ni siquiera me esperen a que yo llegue, quítale el antidepresivo y empiézale el manejo para el serotoninérgico. Y si dejamos indicaciones de medicamentos por razón necesaria, explicarles bien cuál es el momento en que ese medicamento se debe aplicar y cuál es la dosis máxima. Eso es como más en pacientes que de repente se agitan, en pacientes con delirium. Si yo les voy a dar el antipsicótico, decirle, ok, el haloperidol,
se lo vas a dar al paciente con delirium cuando esté así agitado y la agitación es esta y esta. No se lo voy a dar porque, no sé, de repente esté hable y hable y hable. Porque después podemos tener un problema de extrapiramidalismo. ¿Y cuál es la dosis máxima diaria? Porque también de repente se emocionan y le pasan el haloperidol como si fuera azúcar. Entonces decirles, no, esto es lo máximo que le puedes pasar de medicamento, y también decirles, ok, cuando se lo pases, espérate 20 minutos a que el medicamento haga su efecto, porque también quieren que se lo pasen y como en la tele, que antes de que ya les pusieron la inyección, el paciente ya se tranquiliza. Entonces no es magia, darle su tiempo al medicamento. Después, comunicación con el paciente y las medidas no farmacológicas. Entonces, explicar al paciente y a los familiares. En pacientes ya adultos, pues si él está de acuerdo en que los familiares sepan la cuestión psiquiátrica, la sospecha diagnóstica y el tratamiento que le vamos a dar. Igual que ellos sepan que nosotros estamos hablando con sus tratantes y que somos un equipo y que a cualquiera de los dos nos puede decir y nos vamos a pasar ahora sí que la nota, e indicar las medidas terapéuticas no farmacológicas. Como volvemos a lo mismo, en caso de delirium, pues el familiar que está ahí pegado con el paciente es quien tiene que hacer todas las medidas no farmacológicas. En pacientes con depresión, con ansiedad, pues igual, todo lo no farmacológico que se tenga que hacer para que ellos nos ayuden. Y las notas en el expediente y el seguimiento, pues si se puede que lo hagan de diario, porque con muchos pacientes no es como, ya nada más voy, lo veo una vez y listo, que Dios lo bendiga, sino que hay que estarle dando su seguimiento. Si se puede de diario, se hace de diario. Si no se puede, pues mínimo unas 2 o 3 veces a la semana, que el paciente sepa que ahí están, que le empezaron tratamiento, pero siguen al pendiente, y todas esas veces que lo vayan a ver, poner una nota. Aunque sea así como una mini notita de vine a verlo y el paciente dice esto y tiene tantos días con mi tratamiento, ok, pero que quede escrita la evidencia escrita de que ahí están y de que son parte del equipo multidisciplinario, porque eso es lo que después va a ayudar a que los otros especialistas los consideren parte del equipo y no sea como de, sí, hay un psiquiatra ahí, como, háblale para cuando se necesite, sino que ya después, los empiecen a considerar y les empiecen a pedir su opinión desde antes. Y ahora sí, si alguien tiene dudas, ideas, comentarios. Entonces, ¿no? Creo que no hay dudas, Claudia. La verdad es que quedó muy claro. Yo aquí estaba en mi oficina escuchando del fondo y me vinieron muchas ideas todavía me acuerdo cómo ir al Hospital General, y creo que les diste una guía muy buena y muy concisa de qué hacer y qué no hacer cuando les toque ir. Sí. También un consejo importante es no se asusten. Finalmente son médicos generales y todavía se acuerdan de cómo hacer las cosas, entonces ustedes vayan y sin miedo. No dejen que el paciente los asuste, no dejen que los otros médicos los asusten. Ahora sí que pónganse bien en su papel de psiquiatra, y yo aquí también soy una especialista. Uh-huh. Sí, muchas gracias, sí nos quedó bastante claro. Estuvo muy, muy didáctico, y esa lista de qué hacer y qué no hacer también estuvo bastante bien. Eso de no dar malas noticias, en especial, también como que no se me había ocurrido, pero sí parece un escenario bastante probable. Sí, eso suele suceder más cuando son residentes o cuando tienen poquito de que egresaron de la especialidad. Entonces sí, también para que no los agarren en curva.
Bueno, Clau, pues muchísimas gracias. Yo creo que próximamente te volveré a pedir el favor con este u otros temas. Me gustó mucho cómo diste la clase, te agradezco tu tiempo. Cualquier cosa que se te ofrezca de nuestra parte, pues con muchísimo gusto. No, igual también cualquier cosa que se les ofrezca, pues ya tienes mi contacto. Gracias, Claudia. Bonito día. Gracias, igualmente.